¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en el Chile que estamos haciendo entre todas y entre todos. Y en Vía X por la libre expresión. Ya ha llegado el día que dejamos de lado un poco World Picks para irnos con toda la rabia, señor director. Más fuerte, métale guadaje, como dice mi amigo Mauricio Daza, que ya lo tenemos a la distancia, Mauro, en su franja. Métale todo el guataje que tenga, director, que se revienten. Póngale más guataje, director. Póngale todo lo que tenga, porque acá nosotros seguimos peleando contra la maquinaria. La máquina no para, nosotros tampoco. ¿Ustedes creen que porque el Apoyo Díaz le compraron un celular nuevo, le colocaron minutos internacionales y de llamadas nacionales, nosotros vamos a parar? No, le pusieron... ¿Creen que porque Yanna Proboste se sentó con Piñera para buscar mínimos comunes, nosotros vamos a dejar tranquila la máquina? ¿Qué es lo que es un mínimo común? Yo conocía los mínimos comunes múltiplos. ¿Se acuerdan del colegio? Mínimos comunes denominadores, ¿qué es eso? Nadie lo sabe. ¿Ustedes creen que porque acá en Magallanes nos volvieron a poner en cuarentena, nosotros nos vamos a poner en un rincón y nos vamos a burlar? No, señora, señor, hoy día... ¡Mentira! ¡Duro contra la máquina! ¡Mentira! La vamos a enfrentar como todas las semanas aquí. Oiga, así que póngale todo el rage que tenga, director, que suene fuerte, porque hoy día, franja de Daza contra la maquinaria. Vamos a ver en qué anduvo. Oiga, Mauro, espérese, pues si no quedan 3 bloques todavía. Oiga... Lo que pasa es que la maquinaria me gusta porque tiene buen sentido el lenguaje, porque va creando conceptos, acuerdo, consenso, transición, y ahora inventó mínimo común. Inventa conceptos en la maquinaria. Tal cual. Oye, la máquina siempre anda produciendo alguna cosa para tratar de embolinar la perdiz. Siempre. La máquina es creativa. La máquina puede estar en el suelo, pero se reinventa, se reconstruye y nos saca otra cuchufleta más. Es una máquina productora de cuchufleta. Al final esta máquina, y eso es lo que vamos a revelar, Mauro, esta semana, porque hay mucha cuchufleta, Freddy. Mauro, ahora sí, hay mucha cuchufleta. Como diría el señor Humberto Maturana, que nos dejó, la máquina tiene autopoiesis, se autorreproduce. Exacto. Se autorrecrea, así, su conocimiento. Es un sistema que se mantiene, se reproduce de una manera automática increíble, ¿ah? Y esta máquina, mira, ahí está, los mínimos comunes. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de los mínimos comunes? Una autopoiesis de la máquina, pues. El mínimo común. Increíble, ¿eh? Increíble, Freddy. Mira, este tema de los mínimos comunes, la verdad que suena y huele a cocina. A lo mejor es una receta. Puede ser, es el plato de la semana. El plato de la semana, el mínimo común. El menú del día de hoy le incluye mínimo común. En el casino del Congreso, el primer pedido de la carta del menú, el mínimo común. Ahí, el problema es que quedáis con hambre y después es medio intoxicado, pues, Freddy, porque estos platos nunca se hacen para el bienestar de la gente, sino al final termina alimentando a los mismos de siempre. Pues, o sea, son como ciervo con ostiones, así como es como un menú refinado. Claro, ya. El problema es que tiene un poco de marea roja para el resto de la ciudadanía, pues ese es el problema. Entonces, sirven el plato de primera categoría, el plato de segunda categoría, y al final lo que se está dando hoy día, en este momento, es que, a pesar que lo han tratado de evitar, que mucho político, ¿no?, del establishment, mucho político de la maquinaria, indignado dice, esto no es cocina, y se enojan. No, pues no es cocina. No, cocina americana, nada, no. No es cocina, esto no es cocina, es súper transparente al final. Esto huele, se ve, parece, ¿no? Cocina. Porque finalmente lo que se está buscando es establecer básicamente una ruta de navegación consensuada para los próximos 10 meses del gobierno de Sebastián Piñera. Es el juego democrático nomás, pues sí, todo por el pueblo. Claro, pero es que el juego democrático, pues, Freddy, tiene que ser de otra forma, pues. Ahí, el Apoyo Díaz me está llamando. Le compraron un teléfono nuevo, me parece, como 3 teléfonos. Le cargaron la tarjeta celular. Tiene número oculto para que no la cachen cuando está llamando, porque ya la tienen en el teléfono registrado. Ya. Claro, ya, oye, a mí me empiezan a llamar, empiezan los llamados raros, Fred. Es una cosa, pero insisto, nosotros no vamos a parar en la lucha contra la maquinaria, aun cuando el Apoyo Díaz siga llamando,
De hecho, ahora se está defendiendo porque le pusieron un recurso de protección. ¿Sí? Y adivina a quién pusieron de abogado del Apoyo Díaz. ¿A quién? Ella que se veía tan así como pollo. ¿A quién? Al abogado de Sebastián Piñera, al abogado personal. ¿Y cómo se lo habrá conseguido, Yo no sé cómo se lo habrá conseguido porque ellos no tienen nada que ver uno con otro. El Apoyo Díaz se manda sola. No es que Piñera le diga, oye, ¿por qué no te llamáis al dueño de la red? ¿Por qué no te llamáis al dueño de la radio para que...? Oiga, pero Piñera tiene como un club de rugby de abogados. ¿Cuál de todos? No, este es la nueva adquisición que tiene. Ya. Que es bueno para la pachotada, pero yo creo que lo mejor que tiene son las redes, más que otra cosa. Oiga. Que es Samuel Donoso, ¿te acuerdas? El ex... Pero es PPD, pues. Sí, pero es que lo que pasa es que Piñera, al igual que el hombre sobre el cual vamos a hablar hoy día, en el expediente de ASA, Piñera es un hombre transversal, obviamente. Pongámonos serio. Ahí está Samuel Donoso, Samuel Donoso, que fue además miembro de la mesa del PPD. Estaba al lado de SQM, porque cuando SQM era miembro también militante del PPD. Cuando Carolina Toá era presidenta del PPD, Donoso era... Oiga, la máquina como tiene forma, la máquina tiene historia, la máquina tiene pasado. Freddy, y era la misma época en que SQM era militante del PPD y apareció en los registros del PPD como militante. Pero era un buen militante porque tenía la cuota pagada al día. Oiga, ¿tiene que ver esto con el archivo de ASA de hoy? ¿Le muestro? Tiene que ver porque hoy día... ¿Le puede mostremos el maletín? Freddy, ten cuidado con ese archivo porque las manos queman. Voy a abrirlo despacito, sí, señor director, pero tenga cuidado, señor director, porque este archivo muerde. Dicen que el archivo no muerde, pero este muerde. Este no solamente muerde, te va a quemar las manos porque la mezcla entre litio y azufre. Y este no lo hemos hecho todavía, así que lo guardo, mire. La señora, ¿cuál es? La señora Mónica Madariaga. Este está pendiente, ese lo tocamos, pero así de refilón. Oye, mire este. Patricio Melero. Oye, la otra vez nos dijeron no. Sí, la vez que estuvo subiendo, ¿te acuerdas? A este acto con Pinochet, que era... ¿Te acuerdas? Que subía con su antorchita. Sí, pues Chacarilla, pues. ¡Chacarilla! ¿Te acuerdas? Nosotros dijimos que andaba... Tú dijiste que andaba con uno en Montgomery. Me confundimos. Y no, pues... Hasta Calamaro le hizo una canción al Gamulán y no sabíamos que era Gamulán la cuestión. Subió con Gamulán, pero con Gamulán o Montgomery, igual de súper facho y momio, fue a jurarle lealtad a Pinochet ahí, a Chacarilla. No, porque el Poncho Chilote no se veía mucho en Chacarilla, ¿no? El Poncho era muy opulento. Claro. No tenía gracia, Oiga, mire. A ver, un titular. Ricardo Froilán, que uno de los que siempre aparece, no hay caso. Crecer y lo demás música. Oiga. Exacto. Mire quién se aparece. Tiene que ver con el caso SQM que está hablando, ¿no? El PPD y todo lo demás. ¿Qué expediente? Oye, no te quemes, no lo toques mucho, se te van a quemar los dedos. Vamos a cerrarlo mejor, el expediente de expedientes. Ciérralo. Anda por ahí con el de Sebastián Piñera No. De gordito. Sebastián Piñera es un niño de pecho comparado con quien vamos a hablar hoy día. Vamos a hablar del verdadero, del jefe de jefes. Tocando la flauta. Que manda en Chile de verdad. De ese vamos a hablar hoy día. Oiga, Mauro, me dijeron a propósito de ya para cerrar el tema e irnos a la maquinaria de Frentón, que la señora Pollo, ¿cómo se llama la señora Díaz? La periodista, Díaz. Está complicada porque la trajeron para hacer un libro sobre el legado de Piñera. Y mire, está compleja la cosa ya. Pero está súper bien, pues va a durar probablemente 4 páginas, que son el listado de causas de violación a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que tiene Piñera. Yo diría que es el único legado que dejó. Chuta. Oiga, ¿se acuerda ese libro en los 80, los 90 que se llamaba Inteligencia Militar? Que era inteligencia con Z. Con Z, sí, y uno lo abría y estaba en blanco. ¿Se acuerda de ese libro, no? Fue toda una conmoción, se sacó en dictadura, aparece en los 80 esa cuestión incluso. Pero por supuesto que me acuerdo. De hecho, lo ocupan hoy día en el DINE. Eso de inteligencia del ejército es como el bestseller. No me gustaría estar en los zapatos de la señora Díaz escribiendo el legado de Sebastián Piñera. El legado, por supuesto, que a ellos les parezca, como usted dice, va a salir en blanco esa cuestión. Claro, lo tienen mucho. ¡Ya, señor director! ¡Métale guataje! ¡Métale guataje! ¡Que se escuche! Yo no escucho escuche nada, fuerte, Rey. ¡Más fuerte! ¡Eso! ¡Ya, Mauro! ¡Vámonos contra la maquinaria! Esta debe ser la introducción más larga que hemos hecho en la franja de ASA en su historia. Y ahora vamos Es que se lo merece.
el plato de fondo de la cocina, no el plato de fondo. Este tema se lo merece, Mauro, porque es la cocina de las cocinas lo que está pasando con el siguiente titular. Cámara aprueba royalty a ventas de cobre. El royalty minero, eso se llama. Y esto es la tercera también. Y la SONAMI, la Sociedad Nacional de Minería, dice que esto significa no tener más minería en Chile y que se mueran todos los osos panda. Exacto. Se va a venir el cambio climático con todo. Se va a secar el agua de los mares. Porque van a morir todos los gatitos. Todos los gatitos van a morir. ¿Ustedes quieren eso, señora y señor? ¿Usted quiere que mueran los gatitos? Uy, van a dejar de Entonces no apruebe el royalty minero. Eso es lo que le falta poco decir a la gente de la SONAMI, la Sociedad Nacional de Minería, y además a todas las personas que están vueltas locas. Mira, tú sabes que hay un problema de cesantía bien importante en nuestro país y de acceso a trabajo, pero hay gente que en estos momentos se están forrando y tienen más pega que nunca. Son los lobistas de las mineras. Están vueltos locos. Mira, lo que se ha visto en el Congreso, Freddy, es peor, yo te diría, de lo que sucedió en la ley de pesca. O sea, están absolutamente desaforados porque se va a aplicar, o por lo menos si es que este proyecto de ley, que fue aprobado con una votación contundente en la Cámara de Diputados. 78 votos a favor. Exacto. 54 en contra. Espérese, 4 abstenciones. Adivine quién se abstuvo. Oye, a ver. 55 no me digas que es imposible que ponte tú. Pepe Out no se pudo haber abstenido. Pero ¿cómo lo supo? Pepe ya le hicimos a Pepe Out se abstuvo porque no tenía la idea clara y se abstuvo. ¿Pero cómo Pepe Out se abstuvo? No puede ser. Pepeín, le tenemos aquí una... Nosotros vamos acá con Karim. Pepe Out. Mira, acá tengo el expediente. ¿De acuerdo que hicimos un expediente? Sí, pues, sí, claro. Oye, ¿qué le pasó a Pepe Out? Acá tengo las fotos. Es que ¿sabes lo que pasa? Lorenzini que siempre antes de votar algún proyecto, se junta con este grupito. Muy bien, 50. ¿Y cuánto eran en contra? Y ahí está, claro. Ahí se estaba absteniendo. Se abstuvo el postre, sí, ahí, Se abstuvo el aperitivo. Ahí está la votación, ¿ves? Ahí está Pepe Out, el de amarillito es la abstención. Qué buen color puesto en las abstenciones. Buen color que le pongan amarillo a la abstención en este caso. Podemos ver Lorenzini ahí. Está buena esa foto, señor director. Lorenzini, ¿cómo votó? Que se había arrancado de la comisión, pues para no votar. Pablito Lorenzini, imposible. Lorenzini y la L están por orden alfabético, eso es lo bueno. Lorenzini, allá arriba está. Espera, Lorenzini. Mire, no votó. No votó. ¿Sabe qué? Me contó Daniel Núñez que ayer, el diputado Daniel Núñez, que se había ido de la sala. Claro, es que tenía que hacer unas cosas más importantes. Claro, no votó Lorenzini. Así, claro. Ya. Cuénteme, ¿por qué dice usted que los maletines, obviamente con información, ¿no? Para estos lobbies, ¿por qué son peores que la ley de pesca? ¿Qué es lo que se ha visto ahí en el Parlamento, Mauricio? Bueno, la verdad es que este es un cambio muy importante que se está impulsando en el Congreso. En Chile no existe un royalty minero, existe un impuesto específico a la minería. ¿Y cuál es la diferencia? Los royalties en rigor es un derecho que cobra el Estado, que le entrega la concesión a un privado por la explotación de las riquezas naturales. Y esto es aplicado en gran parte de los países desarrollados, ¿no? Que tienen además una abundancia de estos recursos naturales. Ahora, en este caso, la lógica de este royalty es que es una suerte de compensación que usa el Estado para los efectos de poder, de alguna manera, enfrentar lo que es la explotación por parte de privados de recursos naturales no renovables y que le pertenecen al Estado. Hay que recordar que las sustancias mineras, según la Constitución, por lo menos formalmente, le pertenecen al Estado. El problema es que quien las explota son los privados, ¿no? A través de un sistema de concesiones. Entonces, en este caso es este derecho que cobra el Estado por la sola extracción de los recursos minerales no renovables. Y esto es bien relevante porque este monto se aplica sobre las ventas que tengan las empresas y no sobre las utilidades. ¿Y por qué esto? Fíjate, hoy día el impuesto específico a la minería, a la actividad minera, se aplica sobre las utilidades. ¿Y qué es la utilidad finalmente? La utilidad es toda tu venta menos lo que gastaste para hacer esa venta. Y ahí se puede hacer un chanchullo. Y ahí, de esa diferencia es la utilidad. Claro, exacto. Claro, pero como tú bien decías, Freddy,
en el tema de los gastos está el problema. Claro. Porque le podéis meter toda clase de gastos, ¿me entendí? Y ahí tú vas reduciendo. Los cascos son caros, las ruedas de la cuestión, y ahí, claro, y ahí van abultando, y viajes de representación, y qué sé yo. Obvio, ¿no? Y además los sueldos de los ejecutivos, sí, ¿no? Además las asesorías, que muchas veces las prestan empresas vinculadas, ¿no? A los mismos dueños de las posibles triangulaciones se pueden producir ahí, se podrían producir. Claro, se puede producir de todo. Entonces, el tema es que finalmente es un monto que es bastante bajo. Mira, fíjate, acá hay una cosa que es súper importante, porque este impuesto específico a la gran minería, a la minería en rigor, que se aplica en Chile, que es a partir de las utilidades. Oye, la generación de recursos para el fisco ha sido absolutamente marginal. Ya. Fíjate, se ha calculado que no ha significado durante los últimos años, y según información del Servicio de Impuestos Internos, no más del 0,3% del Producto Interno Bruto desde su creación. Incluso el año 2017, este impuesto específico a la minería que se aplica a las utilidades de las empresas mineras fue menos del 0% del PIB. Cáchate, ahora uno dirá, pero es que lo que pasa es que la actividad minera no es tan grande. No, pues mira, otras áreas de la economía que manifiestamente son menos relevantes que la minería pagaron mucho más de impuestos específicos en esas áreas que lo que pagó la minería. Fíjate, el tabaco, 0,5% del PIB promedio en los últimos años. El impuesto específico a los combustibles, que además, oye, pagamos todo, el 0,8% del PIB promedio. Incluso, ¿te acuerdas? Ese impuesto de los timbres y estampillas que a cada uno nos cobra cuando vamos a firmar cualquier papel, sí. 0,2% del PIB. Y resulta que el impuesto de la minería, 0,3% del PIB, incluso un año menos del 0%. Déjeme sumarle otro dato. El impuesto más regresivo de todo, el IVA, que pagamos por igual todos, ¿no? Desde el más pobre al Luxich. Paga el mismo IVA por lo que compra. El 50% de lo que recauda el Estado es concepto de IVA. El impuesto más regresivo de todo. ¿Ah? Increíble lo que está diciendo usted. Mauro, póngale guataje, señor director. Métale guataje. Se nos acabó ya el primer bloque. Se nos acabó el primer bloque, la maquinaria pasa rápido, pero vamos a seguir profundizando porque esto llega al Senado. El Senado tiene que votar ahora. ¿Qué va a pasar en el Senado? ¿Cuándo lo va a poner en tabla el Senado? Porque lo puede tener guardadito ahí, quizás hasta cuándo. O se va a apurar o no la nueva Cámara del Senado, que está encabezada por Yasna Proboste, senadora además de Atacama, ¿verdad? Le debería importar mucho este tema. Vamos a hacer una pausa, Mauro. ¿Le parece que sigamos con toda la rabia contra la maquinaria? Seguimos en el segundo bloque dándole a la máquina. Muy bien. Una pausa y volvemos en la franja de 8. ¡Métale guataje! ¡Que se revienten esos televisores, director! ¡Dele, porque acá le vamos a dar duro a la máquina! La máquina no descansa, nosotros tampoco. Le estamos dando duro acá desde Magallanes, desde el encierro, desde la cuarentena. ¡No nos importa! ¡Le seguimos dando la máquina! La máquina se transforma, como diría el profesor Maturana. Se hace autopoiesis, se renueva, inventa lenguaje, consenso, palabras raras. ¿Cómo se llama? Mínimo común. ¡El mínimo común! Nos mete la cuchufleta con el mínimo común la máquina. Dicen, no, si así funciona la democracia. Oiga, ¿a dónde la viste? Es buena la palabra. Nunca ha funcionado así y eso lo vamos a ver ahora. Porque, ojo, claro, tiene que haber diálogo, tiene que haber entendimiento, pero de frente a la ciudadanía y con la finalidad de generar políticas públicas que beneficien a la gente en general. El interés común, el interés general, no el interés de los mismos de siempre, pues. Oiga, entre los que fue a hacer este mínimo común múltiplo a la moneda estaba el señor Pizarro, pues, ve que también está en la testera del Senado. Ah, claro, es que no podía ser todo bueno. Ya vamos a hablar del caso CQM. En fin. Oiga, ya estamos hablando de royalty minero. Hoy día pura minería, porque ahí están las riquezas del país. Royalty minero, ojo, claro, va más allá del cobre, va toda nuestra riqueza mineral. Y ahí, como usted contaba, Mauricio, se están cocinando no es solamente una cocina. Aquí ya estamos hablando de las fondas completas, con todas las cocinerías del Parque O'Higgins aquí, ¿ah?
No, absolutamente. Como decíamos, Claro. mira, a pesar de que es la actividad por lejos más relevante en términos económicos de nuestro país, la verdad que la minería paga muy poco impuesto, de hecho contribuye muy poco a lo que es el PIB nacional. Nosotros ya lo hemos señalado, el 0,3% promedio ¿Ya? se ha cobrado por esta vía del impuesto específico, se ha cobrado un 27% también por la vía del impuesto general, que es el impuesto a la renta de primera categoría, pero además este impuesto específico, si ¿Ya? tú pagas impuesto específico, lo descuentas del impuesto de primera categoría. O sea, igual, ¿me entendí? Está todo este sistema de que ya va a parecer que pague, pero no pague tanto. Oiga. Y hay un dato también que es bien relevante, porque fíjate, según la Biblioteca del Congreso Nacional, la minería privada entre el año 2010 y el año 2016 alcanzó utilidades por la cifra de 54.272 millones de pesos. 54.272 Que no cabe en la millones de cabeza, pesos. no cabe en la cabeza tanto número. Pero ¿tú sabes cuánto pagó durante el mismo periodo entre el año 2010 y el año 2016? ¿Cuánto? Pagó 2.000 millones de pesos por impuesto específico a la Espérese, minería. 54.000 millones de utilidades De utilidades. y 2.000 millones de impuestos. De 54.000 impuesto específico. y 2.000 de impuestos específicos. 2.000 de impuesto específico, tal cual. Y además, mira, mucha gente dice, oye, pero si al final el Estado, ¿no?, el que más explota la minería en Chile, entonces ¿para qué reclaman tanto? Mentira. No, señora y Mentira. señor. Un dato también, por ejemplo, en la minería del cobre, que debe ser de las más importantes de Chile, la minería privada explota en mayor cantidad que el Estado. De hecho, entre el mismo año 2010 y el año 2016, la minería privada explotó 24 millones de toneladas métricas de cobre. 24 millones. Y fíjate que Codelco lo hizo por una cantidad de 11 millones de toneladas métricas. O sea, más del doble es lo que explota la minería privada. Entonces uno dice, Codelco es la gran empresa del cobre de Chile. No. Sí. Los privados, si usted los Son suma todos ellos, 70-30. explotan más. 70-30 está más o menos el guarismo actualmente. Claro, 70 privado, entonces- 30 Codelco. Oye, ese es el tema. Entonces, obviamente, si estamos en una situación de crisis, donde se nos dicen, oiga, ¿sabe qué? No, es imposible que entreguemos una renta universal de emergencia porque Chile no tiene plata. Después se dice, no, ¿qué hablan estos constituyentes? El señor Daza que anda haciendo campaña, que dice que tenemos que tener más justicia social y que el Un Estado amargado, garantice un amargado, salud Daza. digna, que garantice educación digna, pensiones, ¿no? Y vivienda. Sí. Entonces, no, pues si somos pobres, no hay plata. No es así. Chile no es un país pobre. No, Chile para es nada. un país Para nada. inmensamente rico, Mauro. cuya riqueza se le entregó a un puñado de personas que se han forrado, además, oye, a precio de huevo. Sí. Pregunta. Pregunta nomás. Hablaba ayer con el diputado Daniel Núñez, que también es presidente de la Comisión de Hacienda, que ha estado uno de los que ha estado empujando este carro, ¿no?, del royalty minero. Y él sacaba una cuenta. Hoy estamos en un super ciclo de cobre. El cobre está a $4.50 la libra. O sea, está muy, pero muy bueno el precio hoy del cobre. Si hoy existiera este royalty que se despachó al Senado, de la manera en cómo se despachó, estaríamos recaudando, por solamente concepto de royalty, por este derecho, ¿no?, a la venta, $7.000 millones, más o menos. 7.000 millones. Eso. Imagínate. Con eso, bueno, sería una parte muy relevante para poder cubrir. Espérese, por ejemplo, y la minera ganarían igual una millonada de plata, ¿no? No es que estemos No, secando oye, las mineras, digamos, ¿no? Freddy, Ni mucho menos. Se van a forrar igual. Pero mira, si ayer salió la gente de la Tsunami diciendo, ¿sabe qué? Oye, con esto van a acabar la minería en Chile. Oye, pero ¿a dónde la vieron? Yo les digo a estos mismos señores, ¿en qué otro país van a tener acceso a esa riqueza minera? Con un Estado cuyas instituciones en la práctica funciona en favor de ello. Con una prensa, por lo menos la prensa grande, la principal, ¿no? Que está de rodillas a sus intereses. De hecho, Luxich, ¿no?, que es dueño de Antofagasta Minerals, tiene el Canal 13, tiene un conjunto radio y, bueno, ni siquiera ha tenido que pagar lobby para hacer un tema comunicacional. Ahí están, ¿no?, todos los reportajes, Tiene todas 3 las radios. advertencias, Luxich ¿no? tiene 3 radios. Tres radios. Y tiene el canal 13 completo, que se lo compró entero a la iglesia. Oiga, a propósito de medios, hay un sitio que yo se lo recomiendo, se llama Ojo del Medio, que analiza la prensa nacional. Un grupo de periodistas creó este sitio, Ojo del Medio, que tiene cuenta en redes sociales, y esta es la de Twitter, ¿ah?
Y dice, en días claves para aprobación del royalty minero, las presiones del gobierno se hacen sentir en las páginas económicas. Recortes del Mercurio, La Tercera y Diario Financiero, ¿no? Medios también, por supuesto, que están dentro del poder, ¿no? Ahí, por ejemplo, está el royalty se elevaría a 82% de tasa impositiva de minera, doblando a competidores, dice la tercera acá, dice la sala de la Cámara, votará este jueves, en fin, ¿no? Hay todo ya un arsenal de notas en contra del royalty en los medios más tradicionales y los medios que pertenecen, como usted lo recuerda y lo hemos hablado tanto acá, a grupos de poder. Y ese también tenemos que ver qué prensa queremos, qué tipo de libertad le vamos a dar completa a la expresión, ¿no? Para que no sean los mismos de siempre, los poderosos de siempre, los que tienen las lucas, ¿no? Los que quieren el statu quo, quienes sean dueños de los principales medios del país. Porque los medios están al servicio social, no están al servicio de intereses ni de grupos de poder, ¿no? Y está ocurriendo en Chile, está ocurriendo en Colombia ahora, como lo hablamos con un periodista colombiano, ocurrió en Ecuador, en fin, van tomando, ¿no?, los principales medios, Mauricio, para poder defender sus propios intereses. Y en este tema del royalty se está viendo en la prensa y también se está viendo en el Parlamento, como usted está contando. Bueno, obviamente, lamentablemente muchos medios están asociados a grandes grupos económicos que tienen grandes intereses, ¿no? El caso de Canal 13 que tú señalas. A ver, te cuento una experiencia personal. En el tema de Corpesca, por ejemplo, cuando se ganó el caso Corpesca, a mí me llamaban periodistas del Canal 13 para decirme, oye, ¿tú conoces a alguien que pueda hablar del caso Corpesca y que no seas tú? Yo le decía, ¿pero por qué no puedo hablar yo? Es que nosotros no te podemos sacar, no te vamos a sacar, entonces necesitamos a alguien más y no hay nadie más que esté hablando. Entonces yo tenía que llegar y mandar, digamos, a alguien que fuera de mi equipo a hablar de esto. Y me acuerdo una vez, fíjate, usted estaba vetado. Se vincula con lo que vamos a hablar en un ratito más. Una mañana me invitaron a hablar acerca de los casos de corrupción. Y bueno, yo me acuerdo en T13 de mañana, bien temprano, fui. Oye, y me preguntaron, pues, y empecé a hablar igual que acá en la Franja de Gaza, igual. Oye, no, mira, Ponce Lerú tiene una red, no, se vincula al tema del litio. Oye, empezó así empezó a hablar. Oye, exacto, empezó a sonar Rage atrás. Oye, y el asunto es que yo llego, termino la entrevista, ya, qué sé yo, y los camarógrafos así, me hacían así, y la persona que me sacó el micrófono me dijo, oiga, señor Daza, lo felicito, pero le voy a decir una sola cosa. A usted no lo van a volver a invitar nunca más. Oye, Mauro. ¡Dicho y hecho! Mauro, te sacaron con un gancho así. Exacto, así, nada, más afuera. Oye, de las radios, como te digo, que se vinculan con Canal 13, lo mismo. Y la verdad que, bueno, es una situación porque finalmente estos medios de comunicación, más que tener que hacer su pega, ¿no?, que es informar, dar cuenta de las distintas versiones de la realidad, la verdad que finalmente son una sucursal, ¿no?, de un grupo económico de interés que tiene una agenda determinada. O el equilibrio, ¿no? Mantener el equilibrio entre una información y otra. Ahora, si te invitan es para fregarte probablemente, como hicieron, ¿te acuerdas con Pamela Giles en Bienvenido? Que llegaron, la llevaron, ¿me entendés? Pero no sabían la chichita con la que se estaban curando. Al final salieron todos trasquilados. Resultado, echaron al director del Matinal, echaron a todos. Pero eso no puede ser, ¿no? Nosotros pero aquí estamos por la libre expresión en Vía X, Mauro, así que sigamos con el royalty minero. Bueno, explíquenos rápidamente en qué consiste esta ley que fue despachada con esta alta votación. Incluso hubo algunos diputados, no todos, algunos diputados y diputadas de derecha, de la zona norte, por supuesto, que votaron a favor, ¿no? Otras diputadas de la zona norte votaron en contra de la derecha, pero por lo menos se fue con un alto quórum. ¿Qué sigue ahora? Y cuáles son los puntos relevantes de este impuesto a la venta, al derecho, digamos, ¿no?, de explotación, que se llama royalty. Mira, están todos vueltos locos lo de las mineras porque lo que se aprobó, la verdad es que es un royalty propiamente tal. Se aplica un 3% de las ventas, no de las utilidades, que se obtengan por parte de las empresas mineras, tanto de la minería, ojo, del cobre, del litio, Julio Ponce, y además de las demás sustancias concesibles. Y además, es progresivo, ¿verdad? Depende cuánto esté el precio, es cuánto van a ganar. Pero eso respecto al cobre, porque esa es la base, el 3% sobre las ventas de cobre, litio y demás sustancias concesibles en todo evento. Pero además, respecto del cobre, existe un monto adicional que se va aumentando según cuál sea el precio del cobre en la Bolsa de Metales de Londres. Entre 2 y 25 dólares la libra se paga un 15%, entre 2,5 y 3 dólares un 35%, entre 3 y 3,5 un 50% de las ventas.
entre 3,5 y 4 dólares la libra, un 60% de las ventas, y más de 4, que es la situación actual, donde hay un precio histórico del cobre, que está como 4,5 dólares la libra, se pagaría un 75% de royalty a las ventas de las empresas mineras. Mauro, disculpe, para ir avanzando. Esto pasa al Senado. Ponce Lerú está muy preocupado porque es dueño de SQM, ¿no? Y vamos a verlo también, que metió a la hija en sus cascadas, digamos, ¿no? Y suena la música de Ponce Lerú al tiro. Vamos a hablar de las hijas de Ponce Lerú, que son parte ahora del negocio, derechamente. ¿Cuántos senadores? Porque son pocos senadores, pues no se juegan un cacho entre ellos y se ponen de acuerdo. ¿Cuántos senadores? Hay varios senadores todavía que llegaron gracias a las platas de SQM, o por lo menos se les pagó sus campañas políticas. SQM en un afán, por supuesto, democrático, no es que se lo estén comprando a esos parlamentarios, ¿no? Obviamente. Pero como así lo señaló la investigación, y que no quedaron en nada, ¿verdad? Claro. A ver, mira, es interesante lo que está ocurriendo en el Senado, porque en estos momentos se está debatiendo en la Comisión de Hacienda lo relacionado con esta posible renta universal de emergencia que se pretende pagar para los efectos de poder enfrentar la crisis del COVID-19. Y dentro de los proyectos que algunos parlamentarios están tratando de incluir en este proceso es precisamente apurar el royalty minero, apurar el tema del impuesto a los súper ricos para que el Estado tenga recursos y pueda cubrir, ¿no? Lo necesario para pagar este beneficio que se supone que debiese ser mensual. ¿Mauro? Se habla de 500.000 pesos sin tanta letra chica ni restricción, ¿no? Y para eso se requiere una suma importante de dinero y uno de los componentes serían estos dos. Royalty, impuesto a súper ricos. Una pregunta ciudadana, y la dejo ahí, no sé si usted está de acuerdo, pero como hoy se sabe, es público, ¿no? Las donaciones que se hacen dentro del marco de la ley a las campañas. ¿Se podría pedir que se inhabiliten aquellos parlamentarios que recibieron dineros de minera? Dentro de la legalidad, al menos, ¿no? ¿Aporte de algún tipo de minera o algún tipo de empresario ligado a mineras? Lamentablemente eso no está contemplado en la actual Constitución y una de las reformas que queremos hacer en la próxima Constitución. Perfecto. Para que exista una normativa mucho más clara, transparente y eficaz en materia de conflicto de interés, reconociendo Exacto. como tal precisamente la situación de personas que han llegado a puestos de representación popular. Exacto. A través de las urnas, pero financiados con determinadas empresas. No porque ¿qué pasa, por ejemplo, ya sabemos, ¿no? ¿Qué pasaría si Luxich, porque sabemos que los empresarios chilenos, estos grandes empresarios, ponen su huevo en varias canastas, tienen varias empresas diversificadas? Si Luxich, que es dueño, entre otras cosas, de Antofagasta Minerals, y este señor, digamos, que además que fue el grupo que ganó más dinero el año pasado en pandemia, casi duplicó su ganancia precisamente por la minería, digamos, también, ¿no? Entre otras cosas. ¿Qué pasa si él, a través de otras de sus empresas que no son la minería, aporta legalmente a una campaña de un parlamentario y ahora ese parlamentario tiene que votar una ley que, por otro lado, lo termina beneficiando, perjudicando a este señor que le aportó la campaña? Ese parlamentario deberá estar inhabilitado. O parlamentario. Debiera, si es que viviéramos en un Estado de Derecho democrático en forma, con las reglas propias de lo que son estas formas de gobierno en el siglo XXI, ¿no? Pero no es así. En Chile tenemos una institucionalidad de papel donde no se regula adecuadamente los conflictos de interés, donde no se establece qué es un conflicto de interés. Lo que tú estás relatando hoy día no es considerado un conflicto de interés en términos legales, pero debiese serlo sin ninguna duda, porque en la práctica es lo que vamos a ver ahora, un poco lo que te estaba contando. En este contexto en el cual se está diciendo, mire, ¿sabe qué? Discutamos el royalty ahora, discutamos el tema de los súper ricos ahora, para poder aprobarlo rápidamente y que también ayude a esta renta universal que se pretende dar en el contexto de la emergencia COVID-19. Ya aparecieron voces que no son solo de la derecha, fíjate. El senador Lagos Weber, ahora, hace un par de días en la Comisión de Hacienda, dijo, a ver, ¿sabe qué? Ojo, este tema parece ser de mayor aliento. Tenemos que tomarnos un poquito más de tiempo, ¿no? Es un tema de mediano plazo, a lo menos, ¿no? Lo mismo lo han dicho varios parlamentarios, sorpresa, de la democracia cristiana. Dicen, no nos apuremos tanto con el royalty. A ver, pongamos Mauro, la pelota en el piso, Mauro, analicémoslo mejor. Qué bueno que lo cuente, porque la maquinaria se va repitiendo. ¿Se acuerda? ¿Qué es lo que decían de la presidenta Bachelet cuando mandaba tantos proyectos de ley al Congreso? ¿Qué es lo que decía, por ejemplo, Escalona y otros? Que había como una especie de apresuramiento legislativo y le pusieron un nombre, porque la maquinaria, repetimos, ¿no? Crea conceptos.
que había una especie como de ansiedad legislativa o algo así, que había que hacerlo todo esto más lento. Porque la cocina le gusta trabajar a fuego lento porque quedan mejor los platos, pues. Pero obviamente tienen más posibilidad de meter ingredientes, ¿no? Y son varios los chefs que están metidos ahí. No se les pega el arroz, ¿cachai? A fuego lento se cocina, güey. Lo dejan así, bien cocinadito. No, entonces, claro, acá el temor que se tiene, yo creo que la ciudadanía tiene que estar muy atento a esto, ¿no? ¿Ya? El temor que se tiene es que muchos parlamentarios, como te digo, el Partido del Orden en la práctica, que es la derecha, sectores de la democracia cristiana, incluso de la, entre comillas, centroizquierda en el Senado, que es el lugar donde se hacen todas estas cocinas, y que yo propongo sea eliminado en una nueva constitución, con un Congreso unicameral. Bueno, el punto es que el temor consiste precisamente en que este proyecto de royalty se paralice. Porque mira, son los intereses más grandes que hoy día existen en Chile, los intereses de la minería. Ya. Son los que tienen mayor recursos para hacerlo. Y yo creo que hoy día como nunca, ¿no? Imaginación y Extend tienen pega. Imaginación, pongámosle nombre. El señor, el Guatón Correa y las hermanitas Velasco están, pero olvídate, felices, porque tienen más pega que nunca y además, como te digo, están presionando por los medios, están tratando además de vender una historia que es falsa. Eso es decir, perfecto. ¿Sabe qué? Van a haber inversiones mineras que se van a ir del país. Por favor, Australia, Perú, Nueva Zelanda. Habría que ver cuántas de estas empresas también están pagando impuestos afuera y cómo los pagan, ¿no? Porque son empresas internacionales. Oiga, Mauro, disculpe, para pasar al otro tema, entonces, esto tiene que verse en el Senado. ¿Cómo tiene que verse en el Senado? ¿Cuándo? Porque también aquí Daniel Núñez puso un gojo a cuánto se puede demorar esto en el Senado y ya, como usted dice, hay gente del Partido del Orden diciendo, oye, paremos, pongamos paños fríos, esperemos otros 20 años. Veamos, ¿cómo sigue esto? ¿Qué manija tiene ahí la senadora Yarna Proboste para realmente ponerle o no ponerle velocidad a esto y se vote en el Senado? Yo creo que hay dos protagonistas ahí, ¿no? En primer lugar, Yarna Proboste, que es la presidenta de la mesa del Senado, que la tienen marcada con Pizarro en todo caso. Hay que recordar que Pizarro es una de las personas que siempre ha estado involucrado, ¿no?, en todas estas operaciones. No, de hecho, acuérdate que los hijos fueron mencionados, a lo menos en el caso CQM, las famosas asesorías verbales. Orales, asesorías orales. Claro. Ve que la máquina tiene esos conceptos. La máquina es una lingüista, la máquina. Asesorías orales. Exacto. Oye, pero si ahí está Pizarro, ¿te acuerdas? Y que en algún momento también lo vincularon a él y a su familia, en rigor a su señora, con el tema de estas máquinas de juego, ¿no? Que hay toda una gran industria vinculada con la importación de máquinas de juego. Oiga, que muchos señalan que son ilegales. Mauro, usted está hablando de más porque el señor Pizarro es uno de los que está en la mesa para buscar estos múltiplos comunes. Es uno de los que están sentados. Así que no hable mal del señor Pizarro, porque eran los hijos. Pero yo no hablo mal. Eran los hijos de Pizarro los que estaban en la asesoría orales. Frei, el señor Pizarro es un ejemplar senador de la República. ¿Cómo se te ocurre? Imagínate, él pensando en el interés de la gente de su circunscripción, se fue al Mundial de Rugby cuando estaba terremoteado su circunscripción porque tenía que estar concentrado en otra cosa para despejar la mente. Ya, Mauro, póngale guataje. Obviamente. ¡Vamos! ¡Oiga! ¡Se me están haciendo cortos los bloques! ¿Qué pasa? Mauro, ya no me diga más. ¿Hasta cuándo? Queremos más franja de Daza y la vamos a tener en el tercer bloque. Nos aplicaron un royalty al horario aquí, nos sacaron 20 minutos de programa. Vamos a hacer una pausa y seguimos. Cerramos el royalty, vamos a ver qué pasa con la mesa del Senado y abrimos el expediente de Daza, ¿le parece? ¡Vamos, vamos! 3 minutos, estamos de vuelta. Póngale guataje. ¡Póngale guataje! Todo el guataje en contra de la maquinaria aquí de Magallanes, en el encierro, eso no nos para. Al revés, nos prendemos más contra la maquinaria y vamos a revisar qué anda. Y estamos viendo el tema del royalty minero, están vueltos locos. La máquina está vuelta loca con el royalty. Está moviendo todo lo que tiene, está mandando todos sus emisarios, está sacando toda clase de frases, etiquetas de los mismos creadores del apresuramiento legislativo. Vienen los mínimos comunes, vienen la minería, se va a ir al extranjero. Todos están lanzando palabras a ver
si alguna engancha, pero no va a enganchar ninguna. Se va a secar el mar, se van a morir los osos panda, todo eso va a pasar. Los gatitos se van a morir. ¿Usted quiere que se muera su gatito? No se apruebe el royalty minero. Ya, Mauro, sigamos. Entonces, quedamos en que pasa al Senado. Ya. Pasa al Senado, tal cual. Bueno, y con todas estas amenazas e ideas que están tratando de alguna manera de articular para evitar este pago, porque la verdad es que te insisto, esto es gravar a la industria más importante en Chile, la industria además privada, porque como vimos, gran parte de la actividad minera en Chile se realiza desde el mundo privado, a través de las concesiones que entrega el Estado. Ya. Bueno, la verdad que en ese ámbito nosotros yo creo que debiésemos esperar que va a ocurrir algo bastante duro, ¿no?, en la tramitación en el Senado. Yo creo que va a ser incluso más de lo que pasó en la ley Longueira, en la ley de pesca, las presiones que van a existir ahí adentro. Ya. Es mucho más el dinero en todo caso que se juega. Ahora, el tema del royalty no es algo inusual. En países extranjeros esto se cobra. Por ejemplo, en Australia, Nueva Zelanda, se cobra también en Perú, en Argentina, Indonesia, Filipinas, Polonia, Tanzania, etc. O sea, en muchos lugares, Sudáfrica, donde hay explotaciones mineras que son importantes y que son además realizadas por privados, este royalty se cobra. Ahora, ¿y ahí se le han muerto los gatitos a esos países? Yo creo que por lo menos, por lo que se ha sabido en Canadá, en Argentina y en Perú, los gatitos tienen buena vida. Perfecto, ya, me quedo tranquilo. Por lo que se sabe. Me quedo tranquilo. Pero te puedes quedar tranquilo, así que esa amenaza no creo que se vaya a concretar. Pero como fuese, mira, acá la amenaza que sí se puede concretar es la amenaza que está haciendo, adivina quién. El gobierno. Reserva de inconstitucionalidad, esa es, ¿no? Eso, oye, pero si el menú de esa cocina es un menú muy malo y muy antiguo, ese combo rancio que ya no funciona, que es intragable, lo siguen vendiendo. Dicen, ¿sabe qué? Esto es inconstitucional, nosotros lo vamos a llevar al Tribunal Constitucional. ¿Y cuál es la lógica de la inconstitucionalidad? Porque la actual Constitución, que hay que cambiar en este punto, establece que solamente a través de una iniciativa del presidente de la República se pueden discutir y aprobar leyes en materia tributaria. O sea, si usted quiere aplicar un impuesto, entonces esto solamente puede surgir a partir de una iniciativa del presidente, y obviamente Piñera no está de acuerdo con esto, evidentemente. Ahora, ¿cuál es el argumento que se da de vuelta a aquello? ¿No? Se vincula con que esto no es un impuesto. De hecho, esta es la gran diferencia. Esto es un royalty, esto es un derecho que se aplica a las empresas que extraen a partir de un emprendimiento comercial recursos no renovables que son del Estado, que le pertenecen al Estado. Mauro, entonces, tenemos que cerrar. Ahí va a haber un debate bien intenso en una de las materias más importantes que yo creo que están en la palestra pública el día de hoy, por su trascendencia no solamente ahora, sino por su proyección hacia el futuro. Un par de minutos para cerrar, para presionar también al Senado. ¿De quién depende entonces que esto se analice rápido en el Senado? De Yana Proboste, que está igual marcada por Pizarro, pero yo creo que ella ha demostrado tener una independencia y una fortaleza política relevante. Ella es la que tiene ahí tapado el asunto del TPP-11, ojo. Así que ahí también uno ve que por lo menos ha estado básicamente resguardando el interés general en su labor como presidenta del Senado. Ella depende... Espera, disculpa, pero ella también presidía minería. No sé si todavía puede ser compatible una presidencia con otra. Y Jimena Rincón también, presidía Hacienda, así que se vuelven a encontrar ambas ya. Claro, porque esto también ahora va a pasar seguramente a la Comisión de Hacienda, donde quien ve la tabla es la presidenta, en este caso de la comisión, que durante este año va a ser Jimena Rincón, que también es candidata presidencial de la Democracia Cristiana, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, ahí ellos van a ser objeto de muchas presiones, de mucho lobby, finalmente para que esto se dilate. Póngale mientras fecha. más se dilate, se trate de diluir. Pero yo creo que, y espero que a partir de la presión ciudadana y las necesidades que tiene el Estado, por eso estamos haciendo esto. Esto se discuta, digamos, lo antes posible. Ojo, porque mayoría simple. Ojo, presionar, y ojo con el partido del orden, y ojo con el poder de este archivo, porque cerramos royalty, que en el fondo es casi un apéndice de esto, y abrimos, Mauro, los archivos secretos DASA. También conocido como los expedientes DASA, Mauro. Claro, es que muchas veces yo siempre digo, ¿por qué ponen música de los expedientes X si no hay nada paranormal en esto? Pero si uno se la cambiamos, dos veces... espérese, se la cambiamos entonces. Cambiamos la música. ¿Le gusta esta? Mire.
¿De qué se acuerda con esta música? Starsky y Hutch. Con Paul Michael Glaser como Starkey y David Soul como el teniente Hutchinson. Ahí la veía cuando chico esta cuestión. ¡Qué buena! Tú eres Starkey y yo soy Hutch, obviamente. Ahí estamos, mire. ¡Ahí estamos! Mira. Oiga, oye, nada que ver, pero David Soul, Hutch, vino a cantar a Chile al Caupolicán una vez. Y llenó el Caupolicán, cantaba. No, pues sí, era chico. Pero fue todo un suceso en la cultura pop de esos momentos. Y cantaba como unas baladas, unas cuecas así como yankee, una cosa rara. Así. ¿Habrá sonado esto David en Soul. el Caupolicán? Oye, avísenos, alguna persona que nos esté viendo que haya visto Oiga, a David Soul en el Caupolicán, por favor, mándenos un mensajito ahí, esto después lo subimos a YouTube, así que para saber. ¿Qué música tocaba David Soul? Increíble. Capaz que, oye, pues se llenó, por lo menos 7.000 personas fueron a verlo. Bueno, es que en esa época no venía nadie, lo llenáis con cualquier cosa. Pero bueno, en fin, ahora vamos a abrir. ¿Le gustó esa? Está fantástico, Starkey. Entonces con Starkey, vamos a abrirlo acá entonces. Se abre el expediente, Mauro. Además, esto tiene un componente setentero lo que vamos a ver, ¿ah? Pero ten cuidado con esta carpeta que te puede quemar un poquito, ¿ah? Hay varias que están quemando aquí, por eso meto los dedos así. Tómala así con un finito, porque... Ya. Cuidado. Mire esta, otro. ¡Uy, esta! Y el dueño del Mercedes-Benz. No la podemos abrir hoy día, Freddy, porque es demasiado. Y esta, mire. No, es un niño de pecho, es un minion. Con la corbata minion chueca. Comparado con lo que estamos viendo hoy día. Chavosa, como, un pequeño minion. ¿Cómo arruinarse la vida ahí? Ya. No, aquí está, la encontré. Hablemos. ¿Quién es? Mire. ¡Oh! ¡Don Vito! ¡Sí! Oye, el jefe de jefes. Don Vito. Oiga, quiere mostrarle una foto que hay aquí adentro. El que realmente manda en Chile, señor. Todo el mundo habla de Sebastián Piñera. Sebastián Piñera es una cosa chica, es un especulador financiero. ¿Cómo es será? Un gallo que juega en el casino. No, este es de verdad. Este es el de verdura. Este es el de verdad. Y lo vamos a explicar porque este es el que de tiene, verdad, ¿no? Oiga, este es el que tiene al Senado ahora corriendo en círculo por el royalty, ¿no? Este está, pero olvídate. Tiene a todos sus emisarios instalados en el Senado, a todos. Oiga, este es el que hace que uno sabe abstenerse de las personas y todo lo demás. Absolutamente. Oye, yo quiero aclarar de nuevo, estas huellas son mías, no son de... Sí, por supuesto. ¡Ay, le llegó también! Porque a mí me gusta huellarlo todo. Llegó hasta Magallanes, mire la producción que tenemos. Llegó hasta Magallanes, pero Magallanes oye, yo este archivo lo ando trayendo en todas partes por si acaso. Es de la suerte. Es mi archivo de la suerte. De repente puede salir alguna luquita de acá adentro, no, oye, nada. Le quiero mostrar una foto acá porque yo sé que en el camino... Huele a litio y un poco a azufre. Buena mezcla. Es que tengo problemas en las fosas nasales, así que vuelo todo a azufre en rigor. Así que, no. Oiga, Mauro, mire la foto que trae el archivo del señor Ponce Lerú. Una señorita que se llama Daniela Ponce Pinochet. Daniela Ponce Pinochet, mira, qué buenos apellidos, ¿ah? Ponce Pepe, Ponce Pinochet, Popi. Oiga, y ella tiene una hermana también, otra hermana, Francisca, y según las informaciones de prensa de la semana, ya usted nos explicará, ellas entraron a Cascadas. Como heredera, por supuesto, se metieron directamente a Cascadas. ¿Qué significa eso dentro de la dinastía Ponce? Ahí está la nota. La hija de Julio Ponce vuelve a las Cascadas. Eso lo vamos a explicar, pero primero nos vamos a enfocar de quién es este personaje. ¿Ya? La verdad que este expediente, al igual que el expediente Piñera, nos va a dar, pero para mucho, y hoy día solamente vamos a repasar o algunas pequeñas partes de este expediente. Mira que se ven lindas mis huellas ahí. Está bonito, ¿eh? Sí, bonito. Bueno, el asunto es que, ¿quién es Julio Ponce Lerú, finalmente? Yo creo que Julio Ponce Lerú representa de una manera muy vívida lo que es la historia de nuestro país de los últimos 40 años, ¿no? Su historia, en cierta medida, es un gran resumen de la historia de Chile, del Chile de la dictadura, el de Chile la contemporáneo. Podría ser, Francis Ford Coppola podría hacer una saga con Julio Ponce sin ninguna duda, ¿no? ¿Ya? Mira, Julio Ponce es una persona nacida y criada en La Calera, es calerano, ¿no? Mira. ¡Oh! ¡Está llamando al tiro! Oiga, mire. ¡Oh! ¡Me está llamando el apoyo día!
¡Oh, se volvieron locos! Empezamos a hablar de Ponce y empezaron los llamados. ¡Qué tremendo! Oye, no importa, no le vamos a contestar, señores y señores. Siga nomás, no se amedrente. No, vamos a seguir, no nos vamos a desenfocar. Siga. Que se joda la máquina. Oiga, bueno, Escalerano, igual que otros escaleranos importantes. Pues Sergio Cabo también, ¿te acuerdas de Escalerano? ¿Ya? Claro. Y bueno, él es hijo de una familia de clase media, una familia de profesionales, de padre médico general, su madre enfermera. Es una persona que estudió primero en los colegios hermanos maristas en Quillota, después se pasó al Liceo de Hombres de Quillota y mira, y después conoció uno de los recintos más republicanos en la historia educacional chilena, que es el Internado Nacional Barros Arana. Ah, igual que Jorge Pizarro. Igual, no solamente igual que Jorge Pizarro, ahí también fue compañero de generación de Genaro Arriagada, imagínate. Los próceres. Quizás ahí se conocieron, ¿no? Oye, bueno, el asunto es que tuvo un paso fallido en medicina por la Universidad de Concepción hasta que encontró su primera gran vocación, que fue ser ingeniero forestal de la Universidad de Chile, ni más ni menos. Ahora, después de eso él se fue a hacer una práctica profesional, se fue a Canadá, a Ontario, donde fue obrero en un aserradero, fíjate. Ahí donde hizo su práctica. Y ahí empezó a aprender de cuchillas, de sierras, ¿no? Y de todas esas cosas que después quizás le servirían, ¿no? Para lo que fue su vida posterior en el ámbito empresarial. Ahora, en un momento, en algún verano, por ahí por los 60, le va a cambiar la vida a Julio Ponce. En un balneario de clase media también, ¿verdad? En un balneario, no en un balneario exacto. No estamos hablando de Cachagua, no estamos hablando de... Si no estamos hablando de Maitencillo. Y en Maitencillo, cuando él era adolescente, conoció a uno de sus amores, que fue Verónica Pinochet Iriart. Y ahí empieza a cambiar la trayectoria de la vida de Julio César Ponce Lerú. Esta de las pocas fotos familiares que se le conocen. Ahí están sus papás, la mano izquierda. Ahí está con la señora Verónica Pinochet Iriart. Y ella, me imagino, y uno de sus hijos, ¿no? Cuando la conoce esta señora, ¿ya era hija de un dictador o todavía no? No, todavía no. De hecho, ellos contrajeron matrimonio el año 69. Perfecto. Entonces todavía no estaba, digamos. Sabía lo que era un militar, digamos, sí, que tenía algún rango, pero no era lo más importante. O sea, todo dentro de la normalidad republicana. Pinochet después era muy leal a Allende. O sea, al menos así se mostraba. Estuvo contra el Tacnazo. Pero ¿te acuerdas que Allende, una de las primeras cosas que pregunta cuando sabe que se está empezando a gestar el golpe, era qué estaba pasando con Pinochet? Estaba preocupado por él. Sí, porque era jefe de su estado mayor ahí. Porque lo consideraba que era uno de los leales. Entonces no vaya a ser que a Pinochet le estaba pasando algo. Claro, exacto. Bueno, no le estaba pasando nada, digamos. Por lo menos nada de lo que pensaba Allende. Bueno, 4 hijos tiene finalmente y tuvo. Se separaron en todo caso el año 1991. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió con el señor Ponce? Bueno, Ponce empezó a trabajar en industrias forestales, primero en Inforza, después se pasó a la compañía, a la CMPC en Concepción, y el año 72, antes del golpe, se fue a Panamá, a Ciudad de Panamá, donde se hizo cargo de un aserradero. Y ahí lo pilló el golpe del 11 de septiembre del año 73. Y obviamente ahí vuelve con la hija, la hija ya no era la hija de un simple militar, digamos, ¿no? De las Fuerzas Armadas chilenas, sino de el capitán general Augusto Pinochet Ugarte, el dictador. Y el año 1974 nombran a Ponce Lerú como la persona a cargo de la Corfo. Concurso público. De la CONAF. Concurso público. De la CONAF. Alta dirección pública. Con ninguna alta dirección pública, sino le dijo, usted ya no se va a la CONAF, como usted está vinculado con el tema... Usted que cacha de árboles. Digamos, de árbol, ingeniero forestal, váyase a la CONAF. Pero después, obviamente, Julio Ponce no se quedó tranquilo con eso. Y el año 80 lo nombran a cargo de la Corfo. Y esto es muy importante porque ahí empezó a ejercer como presidente de un conjunto de empresas públicas. Mira las empresas públicas las cuales presidió Ponce en la época. La Compañía de Teléfonos de Chile, sí, era pública. La Empresa Nacional de Electricidad, Endesa, también era pública y él también la presidió. La Empresa Nacional de Minería, la ENAMI. Pero por sobre todo, llegó a conocer y a presidir Sokimich, la Sociedad Química y Minera de
Chile. Oiga, Mauricio, disculpe, déjeme meter una cuña ahí porque hay un gran libro de una enorme periodista que se llama María Olivia Monker sobre el saqueo de las empresas del Estado. Y ahí comienza, ¿no?, un largo proceso de eso, ¿no?, como lo puso en su libro María Olivia, el saqueo de las empresas del Estado. Y entre eso, entre los que fue beneficiado, ¿no?, por esta política, está el yerno. Bueno, el yernísimo. Entonces, mira, fíjate lo que ocurrió. El año 1983, él estando en la presidencia de todas estas empresas públicas, a partir de su posición en la dirección de Corfo, empezó a circular un anónimo en las altas esferas de la dictadura, donde se estaba imputando un conjunto de supuestos hechos de corrupción respecto a Julio Ponce Lerú. Esto determinó de que Pinochet sacara a Ponce de estas empresas públicas y Corfo. O sea, que Pinochet te saque por esto, mejor ni te explico. No sé si fue él o Daniel López, alguien lo sacó de esta posición. ¿Ya? Y se fue al mundo privado. Pero ¿ustedes creen que Julio César Ponce Lerú se iba a quedar tranquilo? No, señora y señor. Él llegó de nuevo en representación de uno de los acreedores de Soquimich, que cambió su deuda por acciones y llegó en representación de este acreedor y ahora accionista a sentarse al directorio nuevamente de SQM. Y fíjate lo notable, el año 1987 empieza a ejercer nuevamente como presidente del directorio, pero ya no nombrado por Corfo ni por el tema del suelo, sino a partir de este otro movimiento que hizo, ¿no? Llegó a partir de uno de los dueños, ¿no?, de Soquimich, que cambió, como te digo, esa deuda por participación en la propiedad. Como explica en ese libro, ¿no?, la periodista María Olivia Monker, María Olivia, muchos de los que se quedaron en estas empresas del Estado trabajaban en ella, ¿no?, eran como sus gerentes, etcétera, y también cercanos a la dictadura. Entonces era como un modus operandi también eso, ¿no? Bueno, absolutamente. De hecho, a partir del proceso de privatización de Soquimich, durante los años 80, bueno, Julio Ponce empezó también a hacerse de forma progresiva de una parte importante de las acciones de Soquimich, en un mecanismo que también ha sido altamente cuestionado. Ahora, el punto es el siguiente. Finalmente él llega y toma el control de SQM, que era una empresa pública y que fue privatizada, y a partir de esta privatización, Ponce obtiene el control de la empresa. Pues mucha gente dice, Julio Ponce entonces se hizo millonario, es una de las mayores fortunas a nivel mundial, según la revista Forbes el día de hoy, porque finalmente el dictador, ¿no?, su suegro, entonces suegro, le entregó Soquimich. La respuesta, señoras y señores, no. Ponce obtuvo SQM en dictadura, pero Ponce se hizo multimillonario gracias a la Concertación. ¿Y por qué digo esto? Porque fíjate, se agarró un primer contrato del año 83, que obviamente estaba en dictadura, a partir del cual se le entrega el ámbito vinculado con la exploración y explotación del negocio del litio a precisamente SQM. Sin embargo, esto había quedado en nada, porque no había mucho desarrollo, pero este desarrollo se impulsó a partir de un acuerdo que se suscribió el año 92 durante el gobierno de Elwin, donde Soquimich también participaba con el Estado y con Corfo en desarrollar esta industria del litio. Pero fíjate, lo clave acá fue el año 95, en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, demócrata cristiano, donde básicamente la instrucción que dijo Frei era, ¿sabe qué? Privaticemos todo lo que no privatizó Pinochet, ¿ah? Y ahí se privatizaron las sanitarias y entre otras cosas se dijo, ¿sabe qué? La participación que tiene el Estado en este negocio, yo quiero que finalmente la sean y la vendan. Bueno, finalmente en ese contexto se le transfirió los derechos que tenía Corfo en ese momento, en este emprendimiento, en esta empresa que había formado con SQM, a la empresa de SQM, y nace una empresa que se llama SQM Salar. Pero fíjate, lo más notable de esto no es eso, sino que en ese mismo acto se le entregó un contrato de arriendo. Un contrato de arriendo hasta el año 2030 en favor de SQM Salar. Y esto para poder explotar las pertenencias mineras del Estado en el Salar de Atacama. Oiga, Mauro, entonces coincidencia de que después que SQM le pasó plata a toda la política, prácticamente la política de esos momentos, ¿no? Al menos desde la centroizquierda hacia la derecha. Es una coincidencia, porque Ponce es un hombre republicano que entiende la transversalidad como corresponde. Ahora el punto es el siguiente.
Hay gente mal pensada, mal hablada, personas envidiosas, obviamente, que dicen, mire, ¿sabe qué? En rigor, todo ese dinero que repartió fue básicamente porque lo que se quería era mantener las condiciones absolutamente abusivas e impresentables para el interés público de ese contrato. Porque fíjate, Freddy, esto es muy importante. Acá la responsabilidad hay que señalarlo. Esto fue en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, demócrata cristiano. Mauro, nos queda poco tiempo, pero para avanzar a las cascadas y ver qué significa que entren las hijas ahora. Ya habían estado los hijos de él, los varones, digamos, ahora entran las hijas. Claro, pero es que eso es marginal, Freddy. ¿Ya? Eso es marginal, yo te lo explico en 30 segundos. Eso no tiene relevancia. Esto es importante. Ya, porque se le entregó el Salar de Atacama, que es la reserva mundial de litio más importante del mundo, a Julio Ponce hasta el año 2030, a cambio del pago de un arriendo, escúchame bien, de $15,000 al año. Oiga, pero estamos hablando que son como 9 millones y tanto de pesos al año. ¿Qué se le renovó entonces hace poco por la Corte? Mira, es el contrato original, estableció eso, y además un porcentaje de las ventas que SQM declaraba que hacía de litio en el salar. Con esto se forraron, con esto obviamente, y en este contexto se pagaron también todos estos supuestos aportes, que mucha gente también mal hablada dicen que serían coimas, y se generó todo esto. Ahora, en el gobierno de Bachelet, con el señor Vitrán, ¿no? A cargo de Corfo, se repactó esto. Pero ¿tú crees que establecieron de que a partir de este abuso se iba a terminar el contrato con SQM? Por ningún motivo. Se estableció, ¿sabe qué? Lo vamos a extender hasta el año 2030, o sea, vamos a mantener este contrato, le vamos a aumentar el porcentaje de litio que puede sacar al año SQM del Salar de Atacama, y además le vamos a garantizar a SQM que va a tener $8.000 millones proyectados de utilidad de aquí al año 2030, a partir de lo que es la explotación de pertenencia minera pública. Eso fue en el gobierno de la Salar de Atacama. Pero... Espera. ¿Eso fue en el gobierno de la presidenta Bachelet? Sí. Meses antes de que terminara el gobierno de Bachelet y asumiera el actual gobierno de Sebastián Piñera. ¿De dónde Giorgio Martelli, uno de los operadores políticos de la campaña de la presidenta Bachelet, ¿de dónde sacó? No sé, hay gente que dice que habría obtenido plata de la pre-campaña, para la pre-campaña, desde SQM. Y hay gente que dice, pero es gente muy mal hablada, Enrique Correa niega esto, que Rodrigo Peñailillo habría sabido de todo esto, pero no lo creo. No, pero el señor Martelli fue sancionado por la justicia. No, porque llegaron a un lindo acuerdo, pues, porque fíjate que de hecho, ¿te acuerdas el famoso fiscal Pablo Gómez, el hombre de los bigotitos como Dalí, que es como una versión AliExpress de Dalí, eso sí? Con todo el respeto de Dalí y AliExpress, bueno, este señor estaba más preocupado de arreglarse esos bigotes que de investigar el caso, y finalmente cerró toda la arista de SQM a cambio del pago de $3,5 millones que corresponde a la utilidad que tiene SQM explotando la pertenencia pública al Salar de Atacama, probablemente en un día. Entonces no nos consta, nunca supimos entonces si realmente SQM financió la campaña de la presidenta Bachelet. Nunca lo supimos, no nos consta. Ahí está, pues mira, ese mostacho, Bueno. No podemos decir eso entonces. No, nadie lo puede decir, pues, porque ¿sabes lo que ocurrió? Se cerró la investigación, pues. No, o sea, ¿para qué vamos a escarbar en el pasado? Si eso no hace daño, Freddy. No podemos escarbar en el pasado. No había nada que investigar, Mauro, no se ha mal pensado. Está bien. No, obviamente no. Avancemos. Gente mal pensada. Bueno, pero el resumen es que llegamos a las cascadas. Y ahora ha salido la información que los hijos de Ponce van a volver a tener algún tipo de participación en las empresas cascadas. ¿Qué son las empresas cascadas? Es un conjunto de empresas que tiene Julio Ponce, a través de las cuales él... ¡Oh, de nuevo! Oiga, ya, pues dejen de llamarlo. Me está llamando el apoyo, ya apoyo. Lo están llamando del caso SQM. No me interesa. Capaz que sea el caso SQM que lo están llamando, Me están llamando, desde que empezamos con esto, me están llamando. Decía número desconocido, Freddy. Bueno, el punto es el siguiente. El tema es que las empresas cascadas son empresas a través de las cuales Julio Ponce maneja SQM. Entonces, por ejemplo, está la cascada 1, que es dueña de la cascada 2, la cascada 2 de la 3 de la 4, y todas ellas tienen acciones en SQM. Ahora, en el caso Cascadas, que era el caso que vinculaba precisamente hechos de corrupción a partir de lo que... ¿Ya? Sí. Están atentando la maquinaria, la está dejando pegada en internet. Me siguen. Oye, pero esto es realmente... Oye, hablamos de Ponce y pasan cosas raras. Uy, pero ¿qué está ocurriendo? Es mejor, porque la verdad es que estar Quijacha acá quedamos cortos.
Oye, bueno, el punto es que... Déjeme leerle, disculpa, es que está, mire, aproveché que se llegó pegado para ver el mostrador. Dice que Martelli la saca barata por caso CQM. La prensa, esto fue de junio del 2017. Tribunal dicta multa de 2,8 millones y 731 días de presidio remitido por el caso CQM. Los 69 días que pasó el dueño de asesoría y negocios SPA con arresto domiciliario fueron descontados por el octavo juzgado de garantía. O sea, tuvo ahí una especie en el marco de un caso SQM, una pequeña falta, así un par de chilitos le dieron al geógrafo. Oye, 69 días de arresto domiciliario. Y agradece que no le dieron clases de ética. Agradece que no le dieron clases de ética. Era demasiado. Ya. Era demasiado. Oye, bueno, pero en definitiva... Espérese, disculpe. Espérate, lo que dice el mostrador. Entre 2013 y 2014, Martelli emitió más de 20 documentos por 245 millones de pesos, dinero que habría sido destinado a la pre-campaña, ¿no? Causando un perjuicio fiscal de 88 millones de pesos. El mostrador lo dice esto de nota del 2017. Mira, la lógica de los acuerdos, Freddy, era cerrar rápido las causas para no seguir investigando y no ahondar más para esclarecer la verdad sobre esta red de corrupción que se había denunciado en relación a SQM, porque esta red de corrupción habría probablemente involucrado a muchos actores, a muchas personas. Entonces eso habría generado, entre comillas, un daño, ¿no? A quienes aparecerían en esta verdadera trama. Tenemos por curiosidad que este señor, pese a todo, se gana nuevamente una nueva prórroga, ¿no?, de su licitación del litio, ¿verdad? Claro. Perfecto. Bueno, el negocio además de él es tratar de extender esto más allá del año 2030. Pero mira, el tema de las cascadas hay que recordar que se generó, a partir también de una causa donde yo fui querellante, una investigación criminal donde lo que se afirmaba era que a partir de un conjunto de operaciones fraudulentas en la bolsa se habría obtenido una ganancia irregular por parte de Julio Ponce Lerú de sobre los 125 millones de dólares a costa de los accionistas minoritarios, dentro de los cuales se encuentran, ¿adivina quiénes? Los fondos de pensiones, que habrían sufrido perjuicios por 44 millones de dólares, ¿no? Y esto generó, a su vez, beneficios para Ponce. Oye, mira, la causa penal se cerró de una forma bastante insólita, incluso con denuncia de algunos jueces en contra de sus colegas, de que habrían recibido llamados o habrían tenido comunicaciones irregulares con la defensa, ¿no?, del imputado, que en ese caso era un gerente de una de las empresas Cascada. Bueno, eso terminó en nada. Pero fíjate, la sanción que le aplicó, la multa que le aplicó la entonces Superintendencia de Valores y Seguros, a partir de que este fraude habría existido, fue una multa de 75 millones de dólares. 75 millones de dólares para alguien que habría ganado 125 millones de dólares. O sea, ya era un gran negocio. Pero mira lo que hizo Ponce. Ponce recurrió al Tribunal Constitucional y dijo, oiga, pero ¿cómo a mí me aplican esta multa muy alta? Yo que soy un hombre de clase media, un hombre de esfuerzo, no me pueden aplicar esta multa. ¿Qué hizo el Tribunal Constitucional? Dijo, por supuesto, don Julio, esto va en contra del principio de proporcionalidad, entonces usted solamente le vamos a aplicar una multa de 3 millones de dólares. Claro. Fíjate, por un fraude que le habría generado utilidad por 125 millones de dólares. Le bajaron la multa de 75 a 3 millones. Según la Superintendencia de Valores y Seguros. O sea, si te afanaste 120 millones, ¿cómo vaya a pagar tanto? Paga 3 nomás. Pues. ¿Viste? Ahí le bajaron. Se lo bajaron. Una cosa realmente increíble. Después la Corte Suprema lo que hizo fue ratificar la hipótesis de la Superintendencia de Valores y Seguros, que hoy día es la Comisión para el Mercado Financiero, en cuanto a que este esquema fraudulento existió. Pero sin perjuicio que dijo la Corte Suprema, este esquema existió, aún así le vamos a aplicar solamente 3 millones de dólares. Muy porque bien. Sabe que el Tribunal Constitucional dijo que ese era el límite y se acabó. ¡Mega negocio! Tenemos que cerrar el expediente. ¿Le queda algo más o no? Porque hay un tema que quiero que me cuente. Queda mucho, Freddy, pero no hay tiempo, así que este expediente se guarda por ahora. Y seguimos, porque el caso Cascada hay otro tema y ahí lo va a contar usted. Cerramos el expedientazo. Muy bien, cerramos los expedientes y métale guataje, señor director. Póngala fuerte. Mauro, porque quiero que en estos 5 minutos que nos quedan me explique, usted que puede ver bajo el agua, ¿qué le parece este siguiente titular? Presidente Piñera podría terminar su segundo mandato habiendo nombrado
a 14 de los 21 ministros de la Corte Suprema. Lo dice el mostrador, don Mauro. Bueno, la verdad es que sí, acá nos encontramos frente a una situación que para muchos es preocupante. Yo soy querellante en el caso vinculado con delito de lesa humanidad, crímenes de lesa humanidad, donde está como imputado, como autor, Sebastián Piñera, Gonzalo Blumel, Andrés Chadwick, el ex general Rosa y el general Yáñez. Y la verdad es que esto podría terminar en la Corte Penal Internacional. Ya hay una presentación que ha sido bastante difundida y que yo creo que es un paso muy importante, hecha por la Comisión Chilena de Derechos Humanos y la Fundación Baltar Garzón. Sí. Exactamente, en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Ahora, yo creo que Piñera está pensando en el futuro, obviamente. Su gobierno ya está acabado, está tratando de salvarlo a través de estos mínimos comunes que, digámoslo, se están cocinando con la mesa del Senado y de la Cámara de Diputados. Pero más allá de eso, obviamente yo creo que la principal preocupación de Piñera debiese ser el destino judicial de estos casos, ¿no? Porque estos casos obviamente no se van a extinguir tan fácil. Y el problema es que no los puede matar a partir de el método a la chilena, ¿no? Que es con el telefonazo. El telefonazo, esos que estamos recibiendo ahora, pero de más alto nivel, ¿no? A, qué sé yo, la persona que está a cargo del organismo de investigación criminal o alguna persona vinculada con el sistema de persecución penal. Ahora, el tema es que en ese contexto igualmente yo creo que él está moviendo piezas para poder blindarse. Ya. Mira, y una de las piezas... Ahora esto es legal, disculpe, esto es legal, o sea, no está haciendo algo que está dentro de la institucionalidad. Por eso es que tenemos que cambiar la legalidad, pues. Claro, tenemos que cambiar la institucionalidad. A eso voy yo, porque todo esto lo hace en una institucionalidad que permite a un presidente de la República o presidenta, digamos, tener esta injerencia en el máximo tribunal del país, ¿no? Obviamente es un sistema absurdo. De hecho, en Chile los jueces son nombrados por el presidente de turno a partir de una lista que le manda el Poder Judicial. Y en el caso de la Corte Suprema, a partir de una quina, una lista de 5 nombres, el presidente elige un nombre y lo manda al Senado. Entonces claro, ahora se está negociando, ¿no? Acá en el Senado. Claro, se están negociando esos nombres en el Senado. Y ya hay un nombre, ¿no? Que es la jueza María Teresa Letelier, que ya ha sido elegida por Piñera para ser ratificada en el Senado. Yo diría que en el Senado probablemente la va a ratificar y es considerado un nombre que está vinculado precisamente con Sebastián Piñera y con la derecha. Tanto así que ella es profesora de Derecho en la Escuela de Carabineros. Y hay otro nombre que se quiere meter ahí es de la Corte Suprema, el señor Mera, que como no va a quedar, porque también tiene algunos fallos en contra de derechos humanos, según lo que ha salido de él, ¿no? Él estaría optando o le podrían dar el Tribunal Constitucional como premio de consuelo, como lo dijo el sitio interferencia.cl. Este señor Mera ocuparía el lugar de Rodrigo Pica, que es otro ministro nombrado por la Corte Suprema, pero que termina su mandato ahora en junio. Y Rodrigo Pica ha estado votando en contra del gobierno, entonces lo sacarían y estaría haciendo, según este sitio, según esa interferencia, como dice ahí, estaría haciendo lobby el gobierno a través del ministro de Justicia para que el TC deje a ese caballero como premio de consuelo, dice ahí, por no quedar en la Suprema. Claro, a ver, hay que recordar que el Tribunal Constitucional, 3 nombres son nombrados por la Corte Suprema, 3 por el Presidente de la República y 4 por el Congreso. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el movimiento que se estaría dando? Lo que quiere hacer la moneda del gobierno es básicamente influenciar en uno de los nombramientos que le corresponde a la Corte Suprema. O sea, ir más allá de los nombramientos que ellos tienen como gobierno. Y ese es el nombramiento respecto del cual se tiene que pronunciar ahora pronto la Corte Suprema, porque Rodrigo Pica, que fue secretario del Tribunal Constitucional, fue nombrado para completar el periodo de un ministro anterior, claro, que por razón de edad, por haber cumplido 75 años, no pudo terminar su periodo de 9 años. Entonces, por lo que faltó, digamos, entonces se nombró a Rodrigo Pica, ¿no? Que es una persona que, bueno, es bastante destacado. Tenemos que ir cerrando, Mauricio, pero aquí hay una maquinaria entonces que se podría estar cocinando. Hablábamos con el periodista de interferencia.cl ayer, Andrés Almeida, y decía que no se ha transparentado como corresponde este nombramiento, que hay que hacer un concurso público dentro del sistema judicial para que la Suprema elija estos nombres, y no ha ocurrido ahora lo mismo que ocurría antes, ¿no? En el sentido de la transparencia, sí, según nos comentaba Andrés Almeida de interferencia.cl. Podría haber una máquina que no...
Sí, Raúl Mera ya fue elegido como un nombre para ser analizado por el Senado, para ser miembro de la Corte Suprema, pues fue rechazado por un voto por el Senado, ¿no? Y eso hace inviable que en la práctica él pueda ser nombrado como ministro de la Corte Suprema, a pesar que siempre obtiene las mayores mayorías, ¿no? Las más altas mayorías más bien, en las votaciones cuando la Corte Suprema tiene que mandar la lista, ¿no? De 5 nombres para que se elija de ahí uno y este nombre se manda a su vez al Senado. Entonces se dice, mire, ¿sabe qué? El señor Mera tiene estas redes al interior del Poder Judicial, entonces, claro, si no logra llegar a la Corte Suprema, bueno, puede llegar directamente, claro, al Tribunal Constitucional, porque ese cupo lo nombra directamente la Corte Suprema. Muy bien. No tiene que, digamos, pasar por ningún otro. Claro, si solamente sería un lobby ahí, según lo dice interferencia.cl. ¡Póngame guataje! Se nos acabó el tiempo, Mauro. Nos quedaron varios temas para conversar. Nos quedó mucho tema, Freddy. Un programa además accidentado. Tuvimos llamadas, nos mandaban mensajes WhatsApp, de todo. La maquinaria. Porque la máquina, Freddy, está vuelta loca. Los tenemos locos y vamos a seguir dándole a la maquinaria la próxima semana desde la Franja de Gaza, porque la máquina no descansa, pero nosotros tampoco. Muy bien, Mauro. Saludo grande a Magallanes y que le vaya bien en la recta final para su misión de ser constituyente, representando al equipo acá. Que esté bien, ¿ah? ¡Abrazote! ¡Estamos! ¡Un abrazo! ¡Chao, Mauro! Muy bien, gracias por la sintonía. Conversaciones necesarias en el Chile que estamos haciendo entre todas y entre todos y por la libre expresión en Vía X. Hasta la próxima. Chao.